amigos, es momento de hacer un análisis sobre la segunda vuelta electoral y las repercusiones en el contexto político. Vamos a conversar con Gerardo Tábara. Él es abogado y tiene un máster en estudios políticos. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los resultados de la primera vuelta nos mostraron que los dos primeros candidatos obtuvieron aproximadamente un 32%, que es casi la tercera parte del electorado. Y tuvimos también un alto ausentismo electoral, casi llegando al 30%. ¿Cómo interpretar este panorama? Bueno, efectivamente, los datos que tú muestras o los que tú señalas son reveladores de una situación atípica, digamos. Yo creo que en parte tiene que ver con la pandemia que estamos sufriendo por el coronavirus y que preocupa de manera muy fuerte y muy legítima, claro está, a la gran mayoría de la población. Entonces, tener elecciones generales en una situación como esta no es digamos, la normal. La población está más preocupada por cómo afrontar los efectos de la pandemia que por a quién elegir. Y al mismo tiempo creo que es también expresión de la proliferación de candidaturas, esta alta fragmentación política que nuestro país arrastra hace muchos años. Hemos tenido 24 listas parlamentarias, etcétera, y cerca de 20 listas o 20 fórmulas presidenciales. Y eso se traduce, pues, en que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta hayan obtenido, como tú bien señalas, apenas un tercio, en conjunto, un tercio de los votos válidamente emitidos. Si nos guiamos además por el total del padrón electoral, ese tercio se ve reducido inclusive, ¿no? Ahora, por supuesto, en la segunda vuelta la situación es distinta, porque hay solamente dos candidatos. Las encuestas han ido revelando variaciones en las últimas semanas con relación a la intención de voto por el señor Pedro Castillo o la señora Keiko Fujimori, una reducción de la indefinición del voto para la segunda vuelta, que será el día 6 de junio. De manera que hay que estar con mucho interés por definir de manera responsable, de manera serena, sin temor, nuestro voto por quién será el próximo presidente o presidenta de la República para los próximos 5 años. Claro, y en ese sentido, señor Tábara, ¿en qué se deben enfocar los candidatos? ¿Qué es lo que deben priorizar ya a estas alturas de la campaña? Estamos a menos de un mes del 6 de junio. Mire, creo que es muy importante que todas las personas que vamos a acudir a votar nos fijemos en los planes de gobierno. Yo sé que es difícil que todas las personas revisemos todo el documento que se llama plan de gobierno, pero sí podemos mirar aquellos temas que son de nuestro especial interés, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a hacer frente a la pandemia? ¿Qué continuidad o qué cambio o qué mejoras va a haber en el proceso de vacunación o en la dotación de oxígeno para los centros hospitalarios? Es un tema muy importante. ¿Cómo se va a continuar la lucha contra la corrupción, que tanto daño le ha hecho a nuestra institucionalidad democrática y a la economía nacional? ¿O cuáles son las medidas que el señor Castillo y la señora Fujimori van a implementar para paliar los efectos de la crisis sobre la economía familiar? No solamente, pero también sobre las grandes, medianas y pequeñas empresas, pero también sobre la economía familiar. Entonces, creo que ese es un primer aspecto que debemos considerar.
prestar mucha atención. Y para eso creo que es muy importante valorar los debates presidenciales que el Jurado Nacional de Elecciones organiza y que después de varias idas y venidas finalmente ya se ha pactado que habrá dos debates, ¿no? Uno de técnicos y uno de los propios candidatos presidenciales, que incluso sería en una región distinta a la capital Lima metropolitana. Y luego yo diría que es también importante mirar los equipos técnicos. Sobre esto se ha insistido mucho en las últimas semanas, en los últimos días, a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los equipos técnicos con que cuentan el Partido Perú Libre y el Partido Fuerza Popular? Creo que allí es importante pensar, no solamente si es que estas personas, integrantes de los equipos técnicos, tienen capacidades profesionales adecuadas, sino al mismo tiempo si tienen una trayectoria democrática y una integridad que permita que nos dé garantías de un buen gobierno hacia adelante, ¿no? Claro. Por supuesto que los equipos técnicos no lo hacen todo. Ni siquiera, diría yo, son los que hacen lo primero. Lo primero es el liderazgo político. Los técnicos van a aportar lo suyo desde la gestión, siempre y cuando el líder o la lideresa del nivel político tenga una visión muy clara de hacia dónde debemos ir como país. Claro. Entonces yo diría que esos son aspectos esenciales para cada ciudadano y ciudadana en la decisión que tomemos hacia el 6 de junio. Claro, ahora respecto a los debates, estos dos debates que vamos a tener y que usted mencionaba, ¿cuál es la influencia que tienen en el elector? ¿En el elector realmente estos calan, influyen en su decisión para el voto? Pienso que sí, pienso que influyen, no son los determinantes, no son el único elemento, pero son un factor importante, sobre todo cuando tenemos una situación como la actual, donde, como bien señalaste al inicio, ha habido en la primera vuelta un ausentismo alto y cuando la señora Fujimori y el señor Castillo llegan con un margen de intención de voto corto entre ellos, todavía hay un nivel de indecisos importante, se va reduciendo, pero es importante. Los debates son una oportunidad para que terminemos de definir el voto por aquellos que ya nos hemos ido inclinando o para definir el voto aquellos que no tenemos claro todavía por quién votar, ¿no? Es muy importante que los debates sean aprovechados, no solamente por los partidos políticos que compiten en la segunda vuelta, sino por cada una de las personas. Perfecto, muchísimas gracias, señor Tábara, por acompañarnos. Para recordar solamente que pueden inscribirse a través de www.esec.edu.pe para estas actividades que realiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, gracias. Cuídese, hasta luego. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa en JNE Noticias, pero al volver, más información.